Muy buenas noches. De nuevo Navarra en los medios nacionales, de nuevo en los medios una agresión de graves consecuencias, no solo físicas, sino también sociales. Lo que pasó en Alsasua, un hecho indudablemente condenable, nos abre de nuevo un viejo deseo de la sociedad en la que vivimos, la paz y la convivencia. Y de eso, está visto, andamos justos. Unos hablan de una pelea de borrachos, otros hablan de un delito de odio. Lo que está claro es que algo está pasando en algunas zonas de Navarra donde el actual modelo de Estado y de comunidad no gusta y además se rechaza. Cientos de personas se manifestaron en Pamplona en apoyo de la Guardia Civil y otras, algunas menos, apoyaron a los detenidos frente a la audiencia provincial hablando de montaje policial. Sea lo que sea, lo ocurrido es inadmisible e increíble también que haya aún quien no condena este tipo de hechos. Y en hechos tendrá que convertir el gobierno de Vascos sus propuestas para 2017. A falta de desglosar y analizar las partidas de empleo, sanidad, educación y derechos sociales, serán los ejes del anteproyecto de presupuestos. Lo que todos los gobiernos quieren para los ciudadanos. ¿Podrá hacerlo? Y más allá, ¿recuperarán los funcionarios la extra? ¿Les subirán el sueldo? ¿Se garantizarán los derechos fundamentales? Los mismos problemas de siempre con nuevos actores. Lo veremos. Comenzamos Navarra en Abierto. Varios cientos de personas se concentraban el lunes en Pamplona para apoyar a los dos guardias civiles y a sus parejas agredidos en la madrugada del sábado en Alsasua. Frente a la comandancia, una pancarta en la que se podía leer Navarra por la libertad con la Guardia Civil. Imagen bien distinta a la que vimos en la puerta del juzgado de guardia, que estaba custodiado por 6 agentes de policía foral. Una treintena de personas se concentraban con carteles en los que se leía no a los montajes policiales y Utzi bakean Alsasu, dejad en paz Alsasua. La agresión se produjo a las 5 de la mañana del sábado en las inmediaciones de un bar de la localidad, cuando los agentes, un teniente y un sargento, fueron increpados al ser reconocidos como miembros de la Benemérita. Es el primero de los asuntos que abordamos esta noche en el programa de hoy, con 4 parlamentarios a los que paso ya a saludar. Nuria Medina, Partido Socialista, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Ya veo que con ganas de repetir y con ganas de pelearse lo suyo, ¿no? Eso es, con ganas. Bueno, hoy el que se estrena es Carlos Couso, Grupo Parlamentario Podemos. Bienvenido también. Gabón, muy buenas noches, gracias. A ver qué tal la experiencia. Bien, vamos a ver, hoy 2 temas potentes. Sí. No, bueno, pero 2 temas que se pueden aclarar muy fácilmente, yo creo. Bueno, pues vamos a tratar de ello, que es el sino también de este programa. Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, muy buenas noches. Bienvenido gracias. También. Muchas Guerrero gracias. también. Aquí estamos. Que se pierde pocas. Igual que Koldo Martínez, Grupo Parlamentario Gero Abay. Gabón, muy buenas noches, Koldo. Gabón, buenas noches. Yo suelo intentar ser un hombre de paz, toda la vida lo he intentado, o sea que espero seguir siéndolo hoy también. Pues vamos a ello, porque arrancamos con un tema polémico. Están seguramente ustedes informados de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos con todo lo acontecido en torno a la Guardia Civil en Navarra, que no ha sido poco. La agresión a 2 agentes el pasado fin de semana en Alsasua desencadenaba todo un reguero de reacciones de uno y de otro lado. Un asunto que trasciende los propios hechos y que deriva en un debate político y social sobre la presencia en Navarra de la Benemérita. Así se lo hemos contado en los informativos de Navarra Televisión. Ocurría aquí en la madrugada del pasado viernes. Fue en este bar de Alsasua, dentro y fuera, donde los 2 guardias civiles y sus parejas eran agredidos. Lo relataba así la novia de uno de ellos. Estábamos tranquilamente bebiendo unas copas. Llegó un chico, acompañado con otra chica. Por alrededor estaban los demás y poco a poco se fueron acercando, nos fueron rodeando. Éramos 4 y eran un montón y nos pegaban patadas, puñetazos, nos insultaban, nos tiraban cosas. Y eso dentro del bar, y al salir del bar había más gente y ahí continuó la cosa. También hubo gente que, a pesar de estar malherido en el suelo, completamente sangrando e inmóvil, le seguía pegando patadas, de todo. Poco después, y tras la llegada de Policía Foral y Guardia Civil, los 4 eran trasladados al complejo hospitalario en Pamplona. Allí recibían la visita de la propia presidenta Uxue Barkos. Estaba a pocos minutos de entrar a una operación y, en cualquier caso, bueno, le transmití lo que entiendo que era la voz mayoritaria de esta sociedad. Absolutamente inaceptables actos como estos,
fracturan la convivencia, no tiene ningún sentido y desde luego deben tener la respuesta contundente de toda la sociedad navarra, clarísimamente además. Eran las primeras reacciones de condena. El director general de la Guardia Civil llegaba a Pamplona el domingo. Y que sin ningún rencor están dispuestos a seguir dando todo lo mejor para seguir sirviendo a los ciudadanos de Navarra. Y yo en este momento quiero agradecer también a las instituciones navarras que han reaccionado con prontitud, solidarizándose con los guardias civiles, con la Guardia Civil en su conjunto, a la presidenta de la Comunidad Foral, a Uxue Barcos, que ha tenido la atención y amabilidad de venir a verlo, al alcalde de Alsasua. Y el lunes las reacciones estaban en múltiples puntos. En el juzgado, donde los 2 detenidos quedaban en libertad con cargos, aunque imputados por lesiones y atentado a la autoridad. A las puertas, un grupo de personas se solidarizaban con ellos y sus familias, al tiempo en que denunciaban un montaje policial. En el Parlamento se aprobaban 2 declaraciones institucionales y EH Bildu se quedaba en soledad, sin suscribirlas y sin condenar la agresión. Esas imputaciones que se están haciendo a una emboscada, a unos hechos, eso es absolutamente falso y lo tenemos que decir claramente porque la sociedad tiene que conocer todos los elementos de juicio y por lo tanto entendemos que no podemos compartir, como se ha tratado y de hecho en alguna de las declaraciones que se han presentado hoy, de que esto se trate un ataque a la Guardia Civil como institución y a la Guardia Civil como cuerpo. Hay que situarlos en un contexto en que la pelea seguramente no empezó tal como se nos está relatando. Tampoco en el Congreso Bildu quiso condenar lo sucedido, ni en Pamplona ni en Alsasua, donde tampoco lo hizo UPN, remitiéndose al texto aprobado por su partido en el Parlamento. Pues lo que sí que está claro que nosotros hacia la Guardia Civil, porque yo una de las cosas que siempre he dicho es que no nos gusta la Guardia Civil, pero cuando luego tenemos un problema en el monte y nos perdemos, queremos que vaya la Guardia Civil, ¿no? Entonces, o los tenemos o no los tenemos, ¿no? Pues yo lo que sí que quiero que el Ayuntamiento apruebe, en su caso, es algo muy genérico, condenando los hechos violentos, pero sin entrar muy a fondo en el asunto, porque sí que quiero un poco es no contribuir de alguna forma al ambiente crispado que se ha generado en el pueblo. En el Ayuntamiento de Sakana salió adelante una declaración con el voto de Geroa Bai Goatz en Alsasua y PSN que condenaban la agresión al tiempo en que criticaban el despliegue de la Guardia Civil, hecho que llevó al PSN a desautorizar a su concejal en Alsasua. No sé, nosotros ahora cuando lleguemos a la Junta de Gobierno esta tarde a las 7, me imagino que habrá grupos que apoyaremos la iniciativa de la declaración institucional que haremos y bueno, los que no quieran apoyarlo será su responsabilidad. Por la tarde-noche, en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, la imagen era esta: cientos de personas convocadas por la Asociación Vecinos de Paz de Berrizar, que se concentraban en apoyo a la Guardia Civil en Navarra. Bueno, pues sobre la agresión a los guardias civiles y la declaración del Ayuntamiento de Alsasua que condena y critica el despliegue del cuerpo, la portavoz del Gobierno de Navarra lo ha enmarcado esta mañana en una decisión de ámbito municipal. También ha mostrado prudencia en la valoración de esta investigación. Lo que el Gobierno de Navarra quiere es ser prudente y dejar trabajar tanto a Policía Foral como a la jueza en este caso, en tanto que no se ha cerrado nada y todo sigue abierto. Una declaración de un ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento afectado, el ayuntamiento de Alsasua, que está aprobada y firmada por una mayoría de los concejales que entendemos representan a la mayoría social del pueblo de Alsasua y que son ellos y ellas quienes mejor conocen su realidad y que entendemos es su valoración, su opinión y es lo que han acordado por mayoría. Bueno, pues estos son los hechos. Voy a pedir una primera valoración a la mesa. Nuria Medina, Partido Socialista. Brevemente, posición del Partido Socialista. Bueno, pues la posición del Partido Socialista con este tema es muy claro, ¿no? Nosotros siempre hemos condenado y condenaremos la violencia y desde luego condenamos los hechos ocurridos en Alsasua, la agresión sufrida por los 2 guardias civiles, y también quiero señalar que me parece que en ocasiones se nos están olvidando las 2 mujeres parejas de estos guardias civiles, ¿no? Que yo creo que también están quedando en un segundo plano y fueron agredidas precisamente también por ser parejas de los 2 guardias civiles, con lo cual yo creo que también tenemos que solidarizarnos con ellas y desde luego condenar el ataque que sufrieron. Hemos estado en la concentración, estuvo nuestra secretaria general
también otros cargos del partido, otros cargos orgánicos, otros cargos públicos, y desde luego apostamos por una convivencia pacífica en la que no cabe ningún tipo de violencia para defender una idea, una posición, ¿no? Yo creo que deslegitima cualquier tipo de violencia, deslegitima la idea o la práctica que quieras defender. Carlos Couso, Podemos. Sí, a nosotros, hombre, nos parece que en estos casos la clase política, los políticos tendemos a prejuzgar muchas veces, a anticiparnos a acontecimientos y a no estar a la altura de las circunstancias. Mira, nuestro partido desde el primer día se manifiesta por difundir una cultura de paz en nuestra sociedad y decimos claramente que nos repugna, rechazamos y condenamos cualquier tipo de abuso de fuerza y cualquier utilización de la violencia con independencia de la motivación que tenga esta, es decir, por sí misma. A partir de ahí, nosotros creemos que hay que huir de la generalización y del prejuicio. Porque de la misma manera que nosotros podríamos decir aquí que no se nos ha ocurrido venir, por ejemplo, ¿no?, ir al Parlamento de Navarra a plantear una declaración institucional de reprobación de la Guardia Civil, porque 2 miembros de la Guardia Civil, fuera de horas de servicio, por lo visto integran una manada de lobos que se dedican a drogar y a violar jóvenes, y eso no nos hace a nosotros llevar ese tipo de planteamientos al Parlamento. O sea, tampoco vamos a hacer lo contrario, es decir, no se puede generalizar, ni cuando los 2 guardias civiles son agresores, o cuando son presuntos agresores o son presuntas víctimas, lo que no podemos hacer es generalizar eso en el conjunto de la Guardia Civil y en el conjunto, por ejemplo, del pueblo de Alsasua. Hay que poner cada cosa en su sitio, los políticos tenemos que tratar de ponderar, racionalizar, objetivizar y no pasarnos de lo que es nuestro límite. Es decir, no podemos prejuzgar lo que tienen que juzgar quienes están encargados y a quienes les corresponde investigar, esclarecer y después juzgar, ¿no? Entendido. A mí me sorprende mucho la valoración que hacen algunos cuando esto se lo hacen a guardias civiles y lo que vemos en otras ocasiones donde no tienen ningún complejo en prejuzgar. Pero voy a decir que a estos 2 señores y a sus parejas les han pegado porque son guardias civiles. Y les han pegado porque son guardias civiles porque en algunas localidades de Navarra y en muchas del País Vasco todavía se vive en un ambiente irrespirable de falta de libertad, donde muchos no entienden que se pueda pensar diferente y que se pueda vivir diferente. Sobre la Guardia Civil se puede opinar distinto. Yo tengo una opinión y seguramente habrá gente en esta mesa que tenga una opinión diferente. Pero lo que es inasumible es no condenar con una rotundidad absoluta que se ataque a alguien simplemente porque no se está de acuerdo con el trabajo que se desempeña. Segundo lugar, yo comparto las declaraciones que hizo la presidenta del Gobierno el otro día diciendo que estos hechos son inadmisibles. Por supuesto que los comparto y me parece muy bien que la presidenta del Gobierno fuera a ver a las víctimas al hospital. Pero a renglón seguido lo que no puedo entender es que una señora que dice eso sigue gobernando con un partido como Bildu, que en esta comunidad no defiende la libertad, que ha sido incapaz de condenar estos hechos y que forma parte de su gobierno. Y eso es lo que no puedo entender. Y eso es lo que necesita una explicación de la presidenta del Gobierno. Señor Martínez, Geroa Bay. Sí, no hay, bueno, ya sabemos que UPN pues va a agarrar todas y cada una de las ocasiones que tenga para intentar romper el acuerdo programático y para intentar romper el Gobierno de Navarra, y afortunadamente no lo va a conseguir porque de cara a la violencia el acuerdo programático que firmamos las 4 fuerzas es un acuerdo serio, profundo, sereno, tranquilo, en el que las 4 fuerzas decimos con claridad y con rotundidad que rechazamos el uso de la violencia para obtener fines ilegítimos. Y por lo tanto, no sé, UPN seguirá dando la matraca con este tema, pero me imagino que la presidenta... ¿Qué ha hecho Bildu con si esta... me deja terminar, se lo agradeceré, señor Sayas, tranquilo, tenemos 1 hora por delante. No quiere usted cambiar el mundo en 5 minutos. Y me imagino que la presidenta del Gobierno dará respuesta a esta pregunta que desde UPN se le está haciendo. Nosotros en Geroa Bay lo hemos tenido siempre claro, y también con los incidentes de Alsasua. Desde el primer momento intentamos y elaboramos una declaración institucional que, por cierto, era la inicial que el alcalde de Alsasua iba a presentar en su ayuntamiento. Por cierto, quiero decir, un alcalde de Alsasua, de Geroa Bay, un chaval de 24 años,
que menudo embolado le ha tocado y que creo que está resolviendo de una forma admirable. Los 3 puntos que nosotros presentamos en una declaración institucional era condena de los actos ocurridos el viernes por la noche o el sábado ya de madrugada en Alsasua, solidaridad con las personas heridas y nuestro total apoyo a la convivencia y nuestro total impulso a todo aquello que implique convivencia no solo en Alsasua. Se le olvida una cosa muy importante, señor Martínez. Quiero terminar. Sí, bueno, pues si me deja terminar, claro. igual eso que dice usted que se me ha olvidado, no se me olvida. Pues termine, señor Martínez, y ahí abrimos ya el debate y se interrumpen ustedes. Apoyo total a todas las medidas que impliquen profundización de la convivencia en nuestra comunidad. Pues fíjense, pues sí se le olvida porque a mí lo que ha hecho su alcalde y lo que ha hecho Geroa me parece absolutamente lamentable en el momento en el que en el mismo comunicado en el que se condenan los hechos, como no puede ser de otra manera en cualquier partido que se tenga por demócrata, otra cosa son los que ya han evidenciado muchas veces que de demócrata no tienen nada, como es el caso de Bildu, tiene que hacer. Pero efectivamente en ese mismo comunicado se dice que claro, que sobra la Guardia Civil en Alsasua porque ayuda a la crispación. Sí, eso lo pone lo pone, que se lo voy a leer si quiere textualmente. Sí, yo lo tengo. Déjeme que ahora que acabe yo, si no le importa, y luego usted me rebate. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con ese párrafo? Lo que se pretende es decir que aquí, como la Guardia Civil está en Alsasua, eso genera crispación y que, por tanto, se puede legitimar de alguna manera una actuación contra la Guardia Civil. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Sobre el debate de si hay mucha o poca Guardia Civil se podrá discutir, que yo creo que no. Y que a mí me parece que hace un magnífico trabajo la Guardia Civil, pero entiendo que otros puedan tener otra posición política sobre eso, pero no es el día para decir eso, y mucho menos es el día para tratar de mezclar que, por tanto, todos tienen una parte de responsabilidad. No, tiene responsabilidad quien agrede, y es víctima quien recibe la agresión. Señor Couso de Podemos había perdido la palabra, Nuria Medina y Coldo. Yo creo que hacemos flaco favor a la difusión de una cultura por la paz cuando tratamos de hacer lecturas políticas de lo que ocurre en un bar a las 5 de la mañana donde hay un montón de gente que ha tomado unas copas. O sea, aunque las tuviera, habría que negárselas. Aunque las tuviera, habría que negárselas. O sea, nosotros lo que decimos es que en este momento a la clase política, los políticos tenemos que ser exquisitos y dejar que a quien le corresponde investigar, esclarecer y juzgar, juzgue. Lo que no se puede venir es con una declaración institucional donde supuestamente se rechaza la violencia, que ahí vamos a estar todos, nos repugna la violencia, he dicho, incluso sin motivo, y a continuación en el siguiente punto decir quién es el culpable, quién es el agredido y tal, y pedir posiciónese usted en cualquiera de los bandos. No hacemos ningún favor con eso. Silencio. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sí? Ustedes han sido muy escrupulosos cuando el presunto delincuente es un político. Por ejemplo, en los casos de corrupción, en el tema de la Gürtel, en el tema de la Gürtel, vamos a ver un momento. Cuando es un político el presunto delincuente, entonces se nos viene aquí las garantías procesales. Señor Martínez, señor Couso, espere un momento, porque voy a explicar a los espectadores cómo funciona este programa y se lo voy a explicar a los 4 de paso. En la primera parte todos tienen un turno en el que cada uno puede decir lo que quiera y a partir de ahí se abre el debate. Yo lo que les digo antes de empezar el programa es, ustedes arranquen el debate, interrúmpanse, pero con respeto. Entonces vamos a intentar terminar cada uno su turno, a mí no me importa que se interrumpan cuando tengan algo que aclarar. ¿Todos lo han entendido? ¿Correcto? Señor Couso, la persona que presuntamente ha cometido el delito, somos muy escrupulosos, invocando las garantías procesales, la presunción de inocencia, el que el juez tiene que ser independiente, pero cuando no es un político, los políticos prejuzgamos a esa persona y decimos, no, respeten a quien tiene que investigar, esclarecer y juzgar. Y cuando haya una condena en un sentido, en otro, a las dos partes o a ninguna, entonces nos pronunciamos. Seamos limpios en todos los casos, no nos pongamos nosotros por encima de como políticos, pidiendo un trato de favor por encima del que estamos dispensando a otras partes. Respeten, no intervengan, no prejuzguen. Pero es que no es nuestro papel, no es nuestro papel. O sea, nosotros no estamos, porque además nosotros, y siempre lo hemos defendido, respetamos por encima de todos los procesos judiciales y no vamos a entrar en un proceso judicial y será la investigación, que por cierto la lleva la Policía Foral y en ese sentido también hay que reconocérselo, pues bueno, ahí cuando salga la investigación pues ya se determinará qué clase de delito y cómo fueron los hechos. Ahora bien, existe una condena política que es la que nos pertenece a nosotros y no es anecdótico que esas dos personas...
la condena política de los hechos ocurridos nos corresponde a nosotros y no es anecdótico que esas dos personas fueran Guardia Civil. No queramos no queramos decir que bueno, eran dos personas que estaban allí, no, porque no es anecdótico que casualmente esas dos personas fueran Guardia Civiles, y a nosotros sí que nos preocupa que haya determinados grupos políticos que tengan complejos para nombrar ciertos. Nosotros no tenemos ningún complejo en condenar dos agresiones o una agresión a dos guardias civiles, y lo decimos con todas las letras. En la declaración que nosotros apoyamos pero que no firmamos, que presentó Guero Abay, Izquierda Esquerra y Podemos, ahí se obviaban muchos datos, era una declaración raquítica completamente. Ahí no se obviaba que eran guardias civiles. Yo creo que no hay que tener complejos, y la realidad es que se agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas. Señor Martínez, Guero Abay. Sí, yo quiero decir varias cosas. El señor Sayas decía que es lamentable la declaración institucional del Ayuntamiento de Alsasua porque hace como culpables o lo que sea a la Guardia Civil, y no es cierto. Lamentable es, y luego lo aclaro, lamentable es que Unión del Pueblo Navarro, tanto en el Parlamento de Navarra como en el Ayuntamiento de Alsasua, fuera incapaz de votar la primera declaración institucional que se puso encima de la mesa, que era una declaración que buscaba la unidad, en la que se condenaban los actos, en la que se solidarizaba con las personas heridas y en las que se hacía una apuesta firme por la convivencia. Como esto no iba a salir porque UPN ya anunció su voto en contra y Bildu dijo que se iba a abstener, entonces el Ayuntamiento de Alsasua hizo otra. Pero el punto quinto de esa declaración, que tan lamentable le parece al señor Sayas, dice exactamente: el Ayuntamiento de Alsasua muestra su preocupación y malestar por la masiva presencia de la Guardia Civil en nuestra localidad a raíz de los sucesos ocurridos. Presencia que no ayuda a crear un clima de convivencia. Y yo esto también lo suscribo, porque creo que la presencia de la Guardia Civil ese día, el sábado, y el día siguiente fue excesiva. Incluso me atrevo a calificarla de provocadora. Un despliegue de Guardia Civil como en los peores tiempos. No quiero decir más respecto de ese punto. Y otra cosa, señora Medina, en nuestra declaración no se obviaba nada. Nuestra declaración empezaba tras los hechos ocurridos durante la noche del viernes, donde dos miembros de la Guardia Civil y sus respectivas parejas fueron, déjeme terminar, fueron gravemente agredidas. El Parlamento de Navarra hace la siguiente declaración institucional. Y le voy a contar una cosa. Es bueno saber cómo se desarrollan las cosas. UPN había presentado una. Es que hay un orden, ¿no? En el Parlamento hay un orden. En la mesa de Junta de Portavoces, que creo que era yo el único que estaba en esa mesa de Junta de Portavoces, se presentan dos declaraciones. La primera, UPN dice que evidentemente está de acuerdo con la que ha firmado. El siguiente en hablar soy yo, porque me toca el segundo grupo más... Partido Socialista, y firma una declaración firmada por UPN, Partido Socialista. Los demás también tenemos ganas de hablar, ¿eh? Usted tiene tendencia a no callarse. UPN, PSN y Partido Popular, efectivamente. UPN dice que, lógicamente, va a apoyar la suya y que tiene que estudiar la que presentamos Guero Abay, Izquierda Esquerra y Podemos. Se sigue haciendo la ronda, detrás de mí habla Podemos, Bildu, Podemos, el Partido Socialista. Bueno, y cuando llega a la señora Beltrán, bueno, pues muestra una indignación absoluta porque en la declaración, en los puntos de la declaración, no aparece la Guardia Civil o los miembros de la Guardia Civil. Bueno, ella, pues ya saben ustedes cómo es, en fin, con estos temas sobre todo se calienta mucho ella sola y entonces dice que está en contra. Y UPN, el señor Esparza, yo creo pues que llevado o animado, en fin, por el enfado de la señora Beltrán, dice también que va a votar en contra. Nosotros no hubiéramos tenido ningún problema en aceptar poner, en vez de las personas agredidas... ¿Y por qué no lo puso? Con los dos miembros de la Guardia Civil heridos y sus parejas, como si ocurrió en el Ayuntamiento de Pamplona, donde desde luego hubo mucha más tranquilidad, se propuso y Guero Abay lo aceptó. Y también lo hubiéramos aceptado en el Parlamento. Pero la crispación había llegado a tal situación que nadie propuso, nadie caímamos en la necesidad de meter eso. Les pido que hagan un ejercicio de síntesis. Yo no sé si ustedes, espectadores, queridos y queridas espectadores y espectadoras, se han enterado realmente del lío este que hay en el Parlamento cada vez que se presenta una declaración institucional, porque se van votando los puntos, unos a favor, otros en contra, otros se abstienen. Yo no sé si ustedes se han aclarado de lo que piensa cada grupo político en nuestra comunidad. Por eso, antes de darle el turno al señor Sayas, voy a preguntar a la mesa y voy a pedir que nos respondan a una pregunta muy sencilla. ¿Hay que condenar la agresión
que sufrieron estos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, ¿sí o no, Carlos Couso? Primero hay que despejar qué pasó y evidentemente toda la violencia hay que condenarla, sea cual sea el motivo, el origen y la intencionalidad. Todo. Partido Socialista. Desde luego, un sí rotundo. Hay que condenar, por supuesto, la agresión que sufrieron. ¿Guero Abay? Sí rotundo y así lo hemos hecho. ¿Hubo unión del pueblo navarro? Por supuesto, y sin discursos. Bueno, el resto, ya les hemos contado, el resto de partidos políticos, en el resumen al inicio de este programa de lo que piensan al respecto. Así que les pido que vamos a ir al grano, porque el tiempo además apremia y no nos enteramos muy bien. Vamos a ver. Señor Sayas, por favor, les voy a dar 30 segundos a cada uno, porque si no... Oye, pero es que ha hablado el señor Martínez. No, pero 10 usted minutos, ha hablado claro, también sus turnos. Pero yo Continúe. solo he hablado una vez en este debate. Y tengo No, ha hablado muchas más cosas que veces. decir. Ha hablado más veces. No, una. ¿No ha hablado más veces? He hablado una. Bueno, continúe. Claro, he hablado una. Y le digo, en primer lugar, aquí lo que hay es mucho complejo. Y el señor Couso dice, no, es que la justicia tendrá que ver, pero usted no tiene ningún complejo cuando llega a las mesas del Parlamento y hace declaraciones contra políticos que están imputados en decir lo que le considera que tienen que decir cualquiera de su grupo en una tribuna y no han sido juzgados esos políticos. Simplemente están en un proceso judicial. ¿Usted por qué tiene los complejos para defender a la Guardia Civil que no tiene para cuidar los protocolos jurídicos en otro sitio? Porque simplemente lo que no quiere es ver la realidad. Y la realidad es que en muchos sitios de Navarra todavía hay un ambiente irrespirable, donde los radicales y los violentos quieren imponer su pensamiento totalitario y no respetan que nadie más pueda discrepar de eso. Y eso en esta historia de la comunidad ha pasado durante muchos años y sigue pasando. Hoy la gente en Alsasua, que no es nacionalista, no vive con total libertad. Y eso tampoco pasa en Leiza. Y eso usted lo tendría que defender. Y no lo veo defendiéndolo. Y desde luego le vuelvo a decir lo mismo al señor Martínez. A mí me parece que ese punto en el comunicado que hace el ayuntamiento lo que trata es de repartir la culpa, y aquí no hay reparto de culpa posible. Aquí hay unos que han sufrido una agresión y otros que han sido agredidos, y de verdad que me parece absolutamente deplorable que la gente que no condena una agresión esté hoy formando parte de los grupos que apoyan al gobierno de Navarra. Me parece que esta comunidad no se merece eso. Señor Couso, Podemos. Sí, pues nosotros vamos a seguir diciendo que rechazamos cualquier tipo de violencia, que en cualquier conflicto violento nos vamos a posicionar del lado de las víctimas, de quienes hayan sido agredidos, la parte siempre más débil, las más vulnerables, ahí nos van a tener siempre, pero que no vamos a prejuzgar nunca nada. Vamos a dejar que las cosas sigan su cauce y a partir de ahí firmaremos las declaraciones institucionales que tengamos que firmar, fomentaremos una cultura de la paz y desde luego que nosotros hagamos una condena, no vamos a caer en el viejo o en ese sucio juego que algunos de los que plantean las declaraciones institucionales pretenden, de arrimar el asco a su sardina y que de paso que condenas te posiciones políticamente en un frentismo de 2 o 3 bandos donde nosotros no vamos a estar, no vamos a jugar a eso, no vamos a jugar a eso. Que rechacemos la agresión o la supuesta agresión a unos guardias civiles no nos va a llevar a gritar viva la Guardia Civil, ni a otras cosas, ni tampoco que haya unos guardias civiles que hayan cometido una presunta agresión nos va a llevar a denostar o reprobar a nosotros a la Guardia Civil. Hay que poner cada cosa en su justa medida y nosotros como políticos ponderar, racionalizar, objetivizar, templar los ánimos e intentar no trasladar a la sociedad ese debate crispado y político que lleva que cualquier día a las 5 de la mañana en un bar con 4 copas pasen estas cosas, porque también es responsabilidad nuestra si lo hacemos. Vamos a sosegar, vamos a estar a la medida de las circunstancias y vamos a no extralimitarnos. Y lo que decimos para unos, para los políticos corruptos, digámoslo también para otros casos. Y son personas agredidas y me da igual que fueran guardias civiles o carpinteros, me da igual. Hay otro debate, y con esto vamos a terminar, voy a pedir una última intervención a la mesa, sobre el futuro de la Guardia Civil. Ese es otro debate paralelo que se ha abierto a partir de aquí. ¿Qué pronóstico hacen los grupos sobre la presencia de la Guardia Civil en Navarra? Hombre, desde luego nosotros apoyamos el trabajo que la Guardia Civil ha venido realizando y desde luego nos parece un cuerpo que hace su papel en la prevención del delito y en la seguridad de nuestra comunidad. O sea, nosotros no tenemos nada que añadir en ese sentido. Creemos que es un cuerpo pues que hace una función esencial en nuestra comunidad. Lo que sí que, antes de terminar, yo sí que quería decir que yo creo que en este sentido nosotros como políticos, insisto, no mezclemos las cosas judiciales con la condena política. Nosotros como políticos debemos ser muy contundentes en la condena de cualquier tipo de agresión o de acto violento. Y esto
es muy importante para poder trabajar hacia una convivencia entre todos y todas, porque si no somos contundentes nosotros, va a ser muy complicado que podamos trabajar en esa convivencia, aunque pongamos no sé cuántas oficinas de paz y convivencia. Señor Couso. Sí, no, pero sin fijar responsabilidades sobre hechos que están siendo investigados para su esclarecimiento y posteriormente ser juzgados. Tú, como políticos, podemos hacer ese juicio de condenar la violencia. Pero no vamos a hacer el favor a nadie de darle una lectura política porque no hay que dársela. ¿Qué pronóstico hace Podemos sobre la presencia de la Guardia Civil? Bueno, que sepan ¿Larga además, vida o no larga vida? Que da la casualidad de que somos el único grupo político que tiene en el Congreso de los Diputados de Madrid a una persona que es Guardia Civil y que ha promovido ha hecho una proposición no ley para mejorar las condiciones de los profesionales de ese cuerpo policial. No tenemos ningún problema. Entonces, nosotros, a futuro, la Guardia Civil en Navarra, pues no lo veremos. Nosotros reclamamos que por una cuestión de eficacia en la gestión, pues la Policía Foral debe ir asumiendo mayores competencias cada vez, pero nada más. Pero nosotros, evidentemente, no tenemos nada contra la Guardia Civil, estará mientras tenga que estar, igual es toda la vida, que en la medida que asuma la Policía Foral competencias y tengamos por una razón de costes que ir evitando duplicidades, pues a lo mejor en algunas zonas tiene que retirarse de sus funciones, pero no vamos a hablar de repliegues ni nada que tenga que ver con esta cuestión frentista, que no estamos por difundir, ni por potenciar, ni por alimentar ese fuego. Yo creo que detrás de algunos discursos lo que hay es un objetivo de no querer posicionarse de manera contundente, porque luego se está pactando con quien se está pactando y se está pactando con Bildu, pero aquí hay unos hechos que son muy claros, es que dos guardias civiles han sido agredidos y otras personas han sido agresores, y por tanto los que han sido agredidos está claro que son guardias civiles. Y con lo de la policía, lo de la Guardia Civil, yo estoy totalmente a favor de que la Guardia Civil siga en Navarra, valoro mucho el trabajo que hace la Guardia Civil, creo que en muchos pueblos de Navarra realiza un trabajo fundamental y además a mí no me molesta en absoluto la seguridad le molesta a los delincuentes, a los que no somos delincuentes lo que nos da la presencia policial es precisamente seguridad. Señor Martínez, ¿cómo usted terminamos a mí esta parte? De unos hechos que acontecieron un viernes a las 5 de la madrugada del sábado, lo lamentable es que estemos haciendo pues grandes declaraciones políticas al respecto. Yo y Geroa Bai hemos condenado y seguiremos condenando todos y cada uno de los actos violentos. Es verdad que no tenemos todos los datos, estamos a la espera de los resultados de la investigación de la Policía Foral y también de la Guardia Civil, porque los guardias civiles heridos han declarado con todo su derecho en la Guardia Civil, por lo tanto ahí, bueno, y la juez dirá. Pero de entrada una condena como hemos hecho, como Geroa Bai ha hecho, a los actos violentos. Parece, oyendo algunos de los discursos, que algunos se sentían y se vuelven a sentir mucho más cómodos cuando ocurren cosas de estas porque salen a relucir, vuelven a sacar sus discursos extremistas y enfrentadores de una parte de la población con la otra. Nosotros vamos a seguir trabajando en la medida de nuestra posibilidad, con oficinas de convivencia también, con una Dirección General de Convivencia. Allí estuvo en esa concentración el Director General de Paz y Convivencia. Sobre el futuro. Y eso, y lamentar que algunos se aprovechen de estas cosas para generar nuevamente discursos extremistas en contra de la mayoría de la población. Bueno, yo creo que la Guardia Civil, como todos, como cualquier otra institución, tiene sus claros y sus oscuros, y desde luego Geroa Bai adhesiones inquebrantables, única y exclusivamente a la democracia y a la convivencia. Muy bien, pues hacemos un alto en el camino y a la vuelta pues vamos a sacar la calculadora. Hoy se ha presentado el anteproyecto de los presupuestos para Navarra para el año que viene y vamos a ver qué nos da el análisis, porque han pasado pocas horas y vamos a intentar aclarar cómo van a quedar y cómo se inicia el debate. Enseguida volvemos. El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos para 2017. Es el documento que contempla los gastos e ingresos que tendrá la comunidad foral el año que viene. 4.240 millones, que suponen un 5,3% de incremento. Se dispone de 187 millones de euros más para gastar en los distintos departamentos. El aumento lo justifica el Ejecutivo en unos mayores ingresos fiscales tras la reforma aprobada hace un año. En espera de conocer el detalle, las grandes cifras las centra el Gobierno en apuntalar el empleo de calidad, la sanidad, la educación y los derechos sociales. Unas cuentas que entregarán al Parlamento para que su trámite empiece allá por el 1 de noviembre. Un importante aumento en la consignación de todos los departamentos
De modo que creemos que van a ser unos presupuestos que van a consolidar el giro importante que se hizo el año pasado. Dentro todavía hay que insistir en una muy complicada situación tanto económica como financiera de la comunidad foral. 187 millones más que el Gobierno puede repartir, lo que eleva el gasto no financiero a casi 3.700 millones de euros. De ellos, más de un 56% se lo llevan 3 de los 4 departamentos con más asignación y que se corresponden con el gasto social: salud, educación y derechos sociales. El Gobierno no ha dado el detalle de cada una de las partidas, aunque ha adelantado, por ejemplo, que a la renta garantizada se le otorgan 92 millones. La nueva ley de renta garantizada que ahora mismo se está debatiendo, que va a suponer un impulso importante en lo que son los principios de solidaridad y de igualdad para luchar contra la pobreza y la exclusión social, pero además también en esta misma idea de los derechos sociales está la ley de vivienda, con los nuevos planteamientos de vivienda, el plan de empleo, que tiene también un plan con unos objetivos bastante ambiciosos. En el resto de departamentos también hay una subida en el gasto, destacando especialmente Relaciones Ciudadanas, el que menos tenía en el presupuesto de este año. El único departamento que ve mermado el dinero del que dispondrá es Hacienda, con una rebaja del 5,5%. La razón: el Gobierno ha presupuestado 470 millones de pago al Estado, lo que supone una reducción. De acuerdo con esa horquilla, lo que hemos hecho es situarnos en un punto medio, como una especie de previsión prudente de lo que puede ser la aportación en el año 2017. Los principales capítulos de gasto son el de personal y las transferencias corrientes. Además, el Gobierno ha duplicado su fondo de contingencia en previsión de sentencias en su contra de carácter laboral. Un anteproyecto que no recoge una posible subida del 1% a los funcionarios. Que si los presupuestos generales del Estado lo contemplan, habrá correspondencia también en Navarra. El Gobierno adelanta que con el anteproyecto acompañará una serie de cambios fiscales, aunque ninguno de calado, ya que se está a la espera de los resultados que dé la reforma fiscal a lo largo de 2017. Empleo, sanidad, educación y derechos sociales, algo que quieren todos los gobiernos poner en marcha. ¿Pero a costa de qué? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué partidas? Eso lo iremos conociendo en los próximos días, una vez los presupuestos lleguen al Parlamento, lleguen al Consejo Económico Social y conozcamos con detalle. Y ahí empezará el debate en el Parlamento, un Parlamento que hoy tenemos reducido con 4 fuerzas parlamentarias, pero que iniciará un debate, supongo que sesudo, Carlos Couso, y midiendo muy bien allá donde hay que poner. ¿Qué va a hacer? Que hay que poner la intención. ¿Qué va a hacer Podemos como firmante del cuatripartito, del acuerdo programático? Bueno, nosotros en principio lo que vamos a hacer es intentar que se refleje presupuestariamente un poco lo que tiene que seguir avanzar en el desarrollo, en la implementación del acuerdo programático que subimos en el año 2015, en julio, ¿no? Vemos que una parte importante, que era lo que nosotros llamábamos el rescate ciudadano, con la renta garantizada y la ley de vivienda recientemente aprobadas, pues ya marcamos ahí un hito, pero esto tendrá que tener un reflejo presupuestario y a partir de ahí tenemos que seguir marcando un poco prioridades. Para nosotros estos presupuestos, aunque ya vemos que por ejemplo en el Departamento de Salud por primera vez en la historia se pasa de los 1.000 millones, ¿no? Y se marca la cifra más importante seguramente que hemos tenido en gasto en este departamento, realmente tenemos que ver si es suficiente para salvar un poco la situación que hay. A lo mejor nosotros pensamos que por la vinculación directa que hay entre lo que se presupuesta y las medidas que se toman, seguramente el Departamento de Salud es uno de los que más necesidades tiene y más requiere que hagamos un volteo del presupuesto sobre él, ¿no? A lo mejor en detrimento de algunos otros, aunque bueno, lo tendremos que ir viendo y evidentemente tenemos en estudio en este momento todas las partidas presupuestarias que esta mañana ha presentado el Gobierno y iremos a enmendar de acuerdo seguramente con nuestros socios lo que consideremos, pero evidentemente rescate ciudadano, rescate de la sanidad, educación y empleo como principios fundamentales en la actuación, ¿no? Muchos discursos, lo que vemos en Podemos y es lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que ¿para qué está sirviéndole a los ciudadanos navarros que esté Podemos en el gobierno? Pues para nada. A Podemos sí, porque ha conseguido el escaño de la senadora autonómica y el escaño de la presidencia del Parlamento, pero desde luego no ha condicionado una sola política. Estamos viendo cómo se nos dice que estos presupuestos van a permitir un gasto mayor, lo que no se nos dice es que a costa de sangrar a los ciudadanos, no de la mejora
de la actividad económica, porque los ciudadanos navarros vamos a ser los ciudadanos de España que más impuestos pagamos, y eso lo ha hecho su gobierno. Además, estamos viendo también cómo se nos venden, por ejemplo, parámetros como la subida en sanidad, cuando lo que está pasando en realidad es que se está gastando más en sanidad y está empeorando la gestión. Y además se está haciendo también privatizando más, algo que es absolutamente incoherente con el discurso que algunos han defendido durante otras legislaturas. También llama la atención, por ejemplo, cuando se habla del aumento de gasto en el presupuesto de partidas como la dependencia o la renta de inclusión social, que estaban infrapresupuestadas en el ejercicio anterior y que, por tanto, lo que ahora es un maquillaje, porque lo que están poniendo es la cifra que realmente tiene que ir a los presupuestos. Y acabo con dos cosas muy breves. Una, aportación al Estado, una vez más, venden la piel antes de cazarla, porque realmente no han hecho una negociación con el Estado, que nosotros apoyaremos esa negociación y ojalá salga cuanto mejor para Navarra, pero no se puede consignar algo que no está negociado. Y por último, una cosa simplemente que ya se me ha ido, así que me la guardo para el próximo turno. Señor Martínez y señora Medina, que por cierto era el turno de la señora Medina, pero no le he querido interrumpir porque luego como me ha aludido... señor Martínez. Sí, bueno, yo creo que el consejero Mikel Aramburu ha explicado muy bien por dónde van los presupuestos que queremos aprobar este año, unos presupuestos dirigidos a apoyar la creación de empleo de calidad y a defender la sanidad, la educación y a profundizar en los derechos sociales, terreno en el que se ha avanzado mucho a lo largo de este año. El 57% casi del presupuesto de Navarra va dirigido a gasto social. Yo creo que esto es un dato remarcable, un dato importante, que demuestra a las claras cuál es la prioridad de este gobierno, por mucho que desde algunos partidos de la oposición pues se diga, pues en fin, ¿no? que nuestro objetivo es el apocalipsis, la destrucción de Navarra, etcétera, etcétera. Yo lamento que desde la oposición pues se siga insistiendo en esas mentiras cuando los hechos demuestran todo lo contrario. Y respecto de la negociación con el Estado, el gobierno de Navarra lo que ha hecho ha sido por primera vez un cálculo serio de lo que en opinión del gobierno se debería pagar al Estado calculando a la baja y también ese mismo cálculo calculando lo que se debería pagar al Estado a la alta. Y lógicamente la negociación tendrá que moverse entre esas dos cifras. No se ha negociado, hay un gobierno en funciones todavía, no se ha negociado, pero tenemos claro, y desde luego las fuerzas que apoyamos al gobierno tenemos claro, que la negociación de la aportación de Navarra al Estado tiene que moverse entre esas cifras y no en la cifra en la que estábamos pagando y que este año llegaba a 600 y pico millones. Señora Medina, Partido Socialista, sí, adelante. Bueno, pues nosotros lo primero decir que no tenemos todavía el anteproyecto, con lo cual no podemos hacer una valoración exhaustiva del mismo. Ahora bien, lo que nos ha presentado esta mañana el Gobierno, sí que es verdad que bueno, pues nos chirría en algunos aspectos, ¿no? Nosotros también esperamos en este sentido en que el Gobierno haya aprendido la lección y que a los 2 meses de aprobar el presupuesto no tenga que bloquear ciertas partidas porque infrapresupueste en otras muy por debajo, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando se nos dice que se va a subir un 54% la partida de la renta garantizada, es que yo quiero decir que el año pasado se aprobó una partida de 57 millones para la renta de inserción social, que vamos este año en 80 a octubre a 14 de octubre, me parece que es 14 de octubre, llevamos 82 millones gastados en renta de inserción social, con lo cual el 54% que suben ahora es básicamente porque se necesitan y para que no pase lo que pasó el año pasado, que a los 2 meses tuvo que bloquearse el presupuesto. Yo lo que le pido al Gobierno es que este año haya aprendido la lección y presupueste bien, tanto, bueno, sobre todo en políticas tan necesarias y desde luego derechos subjetivos, que es que sí o sí tiene que responder, ¿no? Y creo que con los 92 millones que se quedarían este año, creo que tampoco nos llegarían, porque según la memoria económica de la RIS costaría 10 millones, echando por abajo 10 millones más que el actual RIS, con lo cual, haciendo así un poco el cálculo rápido, con los 92 millones presupuestados, pues no llega. Lo que se me había olvidado antes era la extra.
que claro, que ahora si hablan ustedes de unos ingresos mayores por valor de 187 millones, pues digo yo que esas prioridades que ustedes tienen y que tanto dicen que cuando incrementen los ingresos, que por cierto no lo han hecho, y por tanto era una engañufla del presupuesto, devuelvan el dinero a los trabajadores públicos, si lo piensan devolver el año que viene, y si lo piensan devolver porque no han aprobado la ley el otro día en el Parlamento, porque a algunos se les ve muy cómodo en la pancarta, pero a la hora de votar votan justo lo contrario de lo que dicen en la pancarta. Señor Martínez, señor Sayas, es terrible, yo entiendo que tiene que ser terrible, ¿no? Ser quien nos robó la extra a los funcionarios y ahora que no mandan ustedes exigir que se nos devuelva ya. No, nosotros no podíamos hacer nada con la extra. Tiene que ser terrible. Y yo entiendo su desesperación y su enfado porque no se aprobó aquella ley trampa que quisieron meter, que metieron en el Parlamento y que resultó ser, pues eso, rechazada porque la mayoría del Parlamento y por lo tanto la mayoría de la sociedad navarra entendió que era una ley trampa. La extra se va a pagar el 25% en enero de 2017 y el 25% en 2018. Los más tardes de España. Y si no es cierto, sí, es mentira. Cierto. Y si los ingresos son superiores a los que calculamos, tendremos más de 187 millones. 187 millones, sí señor, 187 millones más de ingreso, pero le voy a decir una cosa, única y exclusivamente el gasto en personal fijo, en personal de la Administración, aumenta un 4,1% respecto al año pasado. No por lo tanto, señor Sayas, si hace una pregunta, por favor, deje que se le conteste, porque es que si no, solo se escucha a usted. Y eso es una característica muy propia de las personas que no son tan democráticas como dicen ser. Sí, usted dice eso, pero no contesta. Señor Couso. ¿Por qué no me deja? Pues respóndame. ¿Por qué no me deja? No Le quiero. prometo que no voy a decir nada, respóndame. Vale, pues insisto, si el aumento de los ingresos es el suficiente, se pagará la extra tal y como aprobaremos en una ley que está presentada en el Parlamento y que se votará dentro de poco y se aprobará. Si los ingresos son suficientes como para pagar eso no le he preguntado, ¿eh? El próximo día voy a poner aquí un florero. El próximo día voy a poner aquí un florero. ¿No? Lo tengo clarísimo. ¿No me hacen caso? No me hacen caso. Señor Couso. ¿Para qué ha servido la presencia en el Parlamento de Podemos apoyando con un acuerdo programático al actual gobierno? Dice el señor Sayas. Para nada. No, mire, de momento y de primeras, para que ustedes no siguieran gobernando, desde mayo de 2015 hemos sido una pieza clave. Con eso se han acabado ya con las políticas de combinación del derroche más absurdo con el recorte, que es lo que venían haciendo ustedes, con un incremento de la deuda que lo han ustedes triplicado, cuatriplicado en las últimas décadas de esta comunidad, que nos cuesta 1 millón de euros cada día. Ese es el resultado de sus políticas y a eso se ha puesto fin, y en este momento hay un gobierno que por lo menos no hace las sandeces que venían haciéndose durante las anteriores legislaturas y de cuyo resultado ahí tenemos un pabellón, un circuito y un montón de infraestructuras que no nos sirven para nada, unas cánones de unas autovías que la gente parece que desconoce pero que este año nos van a costar 70 millones, el año que viene más, el siguiente más, y que van a tener que pagar mis hijas que tienen 9 años, van a tener que seguir pagando todas estas cosas que han hecho ustedes y que se podían haber hecho de otra manera. Ahora, eso sí, lo que no han hecho es la vía de escape de los túneles de Almando-Cibelate, ¿verdad? Que desde 2002 había una directiva que por seguridad había que hacerla. Han hecho ustedes todo menos lo que había que hacer por seguridad. Y resulta que, en cuanto a la extra, oiga, a finales de 2012 ustedes tenían esa partida presupuestada y con el año ya vencido era prácticamente lo último que había que pagar. ¿Dónde dejaron ese dinero? Sí. ¿Por qué no lo dejaron consignado para que en cuanto se pudiera en 2013, en 2014 y hasta mediados de 15 pagaran ustedes? Mire, ustedes lo tenían presupuestado, lo tenían aprobado y lo tenían en caja. ¿Dónde está ese dinero? Mire, díganos qué hicieron con él, mire, en qué lo gastaron, quién se lo llevó. Nosotros lo sacamos del cajón y lo pagamos mañana, pero digan dónde está ese dinero. Un momento, porque era el turno, me había pedido el turno la señora Medina. A mí me gustaría también decirle al señor Couso que una de las cosas que se ha olvidado de decir que ha hecho Podemos junto con el resto de grupos que sustentan al gobierno es que las personas que en Navarra ganan 19.450 euros tienen que pagar, se les ha subido el IRPF. Me va a decir a usted a mí que con 19.450 euros las personas tienen posibilidades de subir lo que pagan en el IRPF, me va a perdonar, pero también esas personas, y no tienes que estar cobrando la RIS para tener emergencia social, esas personas no están tampoco en una situación como para que se les suba el IRPF. Además, estamos intentando desde el año pasado con una moción que se aprobó en el Parlamento para que a las personas con rentas menores de 18.000 euros se les quite el copago farmacéutico. Ustedes no solamente no lo pusieron el año pasado,
pasado, sino que este año, por lo que nos han pasado el gobierno, 600.000 euros, totalmente insuficiente. Una partida raquítica, que con eso no se sustenta. Y luego, una última cosa sí que quiero señalar, es que la extra, la subida a los funcionarios, ustedes lo dejan todo a ver lo que pasa. Dicen, vamos a recoger que se suba un 1% a los funcionarios, en letra, pero no hay partida con 11 millones. Luego, ¿cómo van? 11 millones no se sacan así por así, van a bloquear luego algunas partidas para poder pagarle los 11 millones. ¿Lo dejan todo? Un momento, yo le quiero responder también al sí, señor bueno, Couso, un momento. Vale. Les voy a dar una información. Nos quedan 5 minutos de programa. Tienen 1 minuto ustedes cada uno, así que aprovechenlo. 1 minuto, muy breve. Mire, está claro, UPN era el demonio colorado con cuernos y con rabo y todo lo que usted quiera, pero en el gobierno están ustedes. Y lo único que están haciendo es coger lo que había UPN y empeorarlo. ¿Qué han hecho con la sanidad? Que aumenten las listas de espera, que aumente la precariedad laboral, que se privatice más después de lo que han dicho, señores de Podemos. Después de lo que les hemos tenido que aguantar con ustedes, las privatizaciones son más. Y por último, ¿dónde sigue comiendo la gente? El Mediterráneo de catering. Llevan ustedes 1,5 millones, o sea, 1 año y medio. No se comía ahí poco menos que basura en los hospitales, pues ustedes siguen dando basura a la gente. Tercero, con la educación, a peor. Y a los trabajadores públicos. Oiga, si esto era un agravio en el año 2012, pues imagínese el agravio que va a ser que en aquel momento, por lo menos un gobierno de UPN se las ingenió para que no notaran en su bolsillo. Y lo que está haciendo un gobierno del que forma parte usted es situarlo en los peor tratados de España. Y es una vergüenza que se haya puesto en cuestión si a los trabajadores de esta comunidad se les iba a subir un 1% o no, si lo hacía el resto de España. Si llega a hacer eso un gobierno de UPN, hubiéramos tenido concentraciones en la calle. ¿Y quién hubiera estado en las concentraciones? Ustedes, que son ahora los que se están negando a poner esas políticas. Sí, hay una gran diferencia. ¿Sabe usted por qué no sale la gente a la calle? Porque sabe que con... Porque eran ustedes los que salían. No, señor Sayas, cállese. ¿Por qué no te callas? Señor Sayas, ¿sabe por qué no sale, por lo menos tanto como ustedes quisieran? Porque nosotros estamos diciendo con verdad y con claridad a dónde va a ir ese dinero. Y ustedes no lo hicieron. Sí, sí. Y ustedes... Sobre todo que pegaron un recortaje. Señor Sayas, es vergonzoso. Continúe, es vergonzoso por favor. que usted me corte cada vez que hablo. Continúe, Yo a por usted favor. le estoy respetando sus turnos. Aprenda un poco de democracia, que también le vendría bien. 600.000 euros, sí, es insuficiente. Empezamos. 600.000 euros. Espero que el Partido Socialista no caiga en las mentiras y en las trampas con las que nos entretiene Unión del Pueblo Navarro. Todo el discurso de UPN es el de siempre, el apocalipsis, todo está peor, con ellos estaba todo mejor, sí, estaban mucho mejor sus amiguitos. Y respecto a la modificación del IRPF, Nuria, de verdad, de verdad, un mínimo de seriedad y entenderías que las palabras que dices no tienen justificación porque la apuesta de este gobierno está siendo absolutamente clara y la sociedad navarra es muy solidaria y lo está entendiendo. Señor Y alguna Couso, cosa más también tenía, pero bueno, lo único hemos agotado el tiempo. Intentar Sí, separaros un poco de... Señor Sayas, que mire, que reconstruir lo que ustedes han estado destrozando durante 2 décadas va a costar porque han dejado además en caja, y la caja, iba a decir como esta mesa, no, pero es como el suelo, pero el suelo del sótano, es decir, no han dejado dinero, han dejado todas las estructuras de la administración absolutamente destrozadas y un montón de cosas que no funcionan. La gente no sale a la calle porque al mismo tiempo como salía antes, porque antes lo que indignaba era que mientras se le recortaban los derechos, encima se veía cómo ustedes derrochaban, cómo en ese derroche iba el beneficio de unos pocos amiguetes en contra del perjuicio de la gran mayoría. Eso ya no lo están viendo en este gobierno. En este gobierno ven que no hay dinero y que se están haciendo los esfuerzos que se puede, en la medida de que el presupuesto es muy ajustado, con un 80% del gasto comprometido, se hace lo que se puede, y eso es lo que está viendo la gente, pero lo que no están viendo es que se hagan las sandeces que se hacían de derroches en los anteriores gobiernos. Señora Medina, último turno. Yo lo que quiero señalar que nosotros lo que nos parece muy importante es, desde luego, atender las necesidades de las personas y atender las políticas sociales, nos parece fundamental, evidentemente, pero también creemos que el presupuesto tiene que tener 2 ejes, ¿no? Tenemos que poner todo el peso en las políticas sociales, pero además también compartirlo con creación de empleo y con el desarrollo económico de nuestra comunidad. Y creo que en este sentido el Gobierno está cojeando bastante. En cuanto al plan de empleo, que también se ha hablado de
bueno, pues que también también se incluye y también se ha contemplado. Yo sí que quiero pedirle a este gobierno, y desde luego ya lo hemos pedido también en el Parlamento porque nos parece fundamental, es que lo empiece a articular ya con la patronal, con los sindicatos, y que articule de una vez por todas, porque si no vamos por el mal camino, el diálogo social. ¿Que dónde lo está dejando este gobierno? En el rincón. Lo está dejando en el rincón porque no les gusta a algunos de los sindicatos. Y es un modelo de éxito. Pues así terminamos. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Un programa hoy intenso en este Día contra el Cáncer de Mama, una programación, la de hoy, que dedicamos a todas las mujeres que lo padecen, a quienes les acompañan, a sus familias y amigos. Gracias a todos por habernos acompañado hoy, y esta noche queremos además enviar un cariñoso saludo a los compañeros de Nafar Televista que hoy han cesado sus emisiones. Una mala noticia para el periodismo, una mala noticia para el sector audiovisual navarro, un sector necesario, muy necesario para la sociedad en la que vivimos, aunque algunos no lo crean. Sin periodismo no hay democracia. Muy buenas noches.